Toma 2. Recién grabé 7 minutos de video y no había grabado el audio. Hermoso. Si quieren después se los muestro. Bueno, ¿de qué va a tratar este video? Bueno, vamos a hablar de la unidad 3. La unidad 3 habla de la computadora y nos habla un poco de cómo fue la evolución de esa computadora, cómo está clasificada y qué componentes tiene, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de esta unidad es pararnos un poquito frente a la computadora y saber qué tiene adentro, cómo va, cómo funciona, ¿sí? Bueno, entramos. Primero vamos a ver un poquito de historia. Fíjense, esta foto que está acá es lo que creía la RAND Corporation. La RAND Corporation era una empresa que hacía computadoras, ¿sí? Si quieren después háganle suma a la foto y mírenla. ¿Cómo creían que iba a ser una computadora en el año 2000? Sí, es un prototipo, un modelo conceptual. Fíjense que si chusmeamos un poquito está en una galería, no está en un lugar. Y vamos a ver que tiene ahí una suerte de panel de control, una impresora, tiene un monitor, cosas que hoy quizás podríamos usar. Lo que yo no entiendo para qué podrían usar es el volante, ese que está ahí, o timón de barco, la verdad, no sé. Pero bueno, esta gente que está acá pensó que podría llegar a ser útil. Y yo me pongo a pensar y digo, che, no estaban tan equivocados porque, bueno, hay una impresora, hay una salida de papel que, bueno, hoy por hoy se está eliminando, hay un monitor enorme y hay valores que se pueden leer en pantalla o vamos a decir, en indicadores, pero ellos creían que esto iba a ser para el hogar o para llevar, no, la gente al principio cuando estaban las computadoras creían que eran para una empresa o para un trabajo, nadie pensaba que podían llegar a encontrar una cosa así, que es una computadora en la mano de cada uno o en la casa de cada uno, ¿sí? La revolución terminó entrando por ese lado, ¿sí? Pero bueno, avanzamos un poquito más y vemos acá dentro de las primeras computadoras y estas chicas que seguramente eran programadoras, que podemos ir viendo el pasaje del tiempo de izquierda a derecha, cómo arrancamos con un circuito enorme, con un montón de tubos de vacío que se quemaban, que generaban problemas y demás, y fuimos pasando a otros modelos de circuitos hasta que llegamos a la placa impresa, ¿sí? A la plaqueta, como le decimos nosotros, con diferentes transistores y con algún chip que revolucionó totalmente la informática, porque estos equipos de acá de la izquierda, ¿sí? Son equipos que se quemaban, que generaban mucho calor, que necesitaban sistemas de aire acondicionado para las oficinas y demás, y los equipos de la derecha, y hoy por hoy de mucho más a la derecha, eh, no necesitan tanta refrigeración, ni tanto control, ni tanto mantenimiento. Son virtualmente indestructibles. ¿Sí? De hecho, ¿vieron esos videos que andan dando vueltas de un loco que saca de un basurero un celular y lo termina reparando? Y vos decís, loco, ese celular pasó por la basura, se mojó todo, se compactó y la persona que lo agarra lo puede revivir. Entonces, es increíble cómo esta tecnología que se logró generar de estos tubos de vacío, de estas válvulas que están ahí a la izquierda, terminó siendo algo que es tan, vamos a decir, tan confiable, que está tan bueno, que es tan fiable y que lo tenemos al alcance de la mano, ¿sí? Entonces, bueno, para el último paralelismo, acá tenemos una computadora enorme que estaba entrando de la marca Elliot adentro bueno, de este lugar, que parece que es bueno, es un departamento oficial, ¿sí? Y se termina, la persona abajo, años después, le saca foto a una Raspberry Pi que es infinitamente mejor que esa computadora que estaba bajando ahí y cómo tiene que irse muchos pasos para atrás para poder hacer una foto relativamente parecida, ¿sí? Cómo se fue miniaturizando todo y cómo fue potenciándose también, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ahora en la clasificación, que es lo que más nos interesa y es lo que va a entrar en el parcial. Dice que las computadoras se pueden clasificar en dos grupos. Vamos a ver después otras dos clasificaciones más, pero primero esta clasificación. Y vamos a ver qué son los analógicos y los digitales. Las computadoras analógicas tienen algunas cuestiones específicas, ¿sí? Manejan señales eléctricas, su propósito es medir, por ejemplo, temperaturas. Solo permiten representar información numérica que viene definida por un rango de tensiones que pueden manejar. Su programación está cableada en los propios circuitos electrónicos que se integran a estas máquinas y se usan principalmente en aplicaciones científicas en laboratorios de investigación. ¿Para qué sirven las computadoras analógicas? Y bueno, son aparatos que me sirven para medir algo de manera muy precisa o de manera muy específica y que manejan un rango de tensiones específicas y que, vamos a decir, este es un aparato hecho por y para cumplir una sola función, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un voltímetro, un amperímetro, bueno, un osciloscopio analógico. Están hechos para eso. A mí en el osciloscopio puedo medir una señal y la mido y la achico, la acomodo, le meto otra señal de otro costado.
puedo ver cómo se comporta, pero el osciloscopio sirve para hacer un osciloscopio. Yo no puedo usar el aparato del tubo de rayo catódico de un osciloscopio, es decir, el tubo de televisión para poder mostrar otra imagen. No puedo ver un partido de fútbol. ¿Por qué? Bueno, porque el osciloscopio está programado para eso, ¿sí? Y la programación está grabada y ya está, ya no se puede cambiar, ¿sí? Está armado, como dice acá, su programación está cableada en los propios circuitos electrónicos. No se puede cambiar lo que hace cuando aprieto un botón o cuando aprieto otro, ya viene prefabricado así. Ahora, los digitales tienen una ventaja que es enorme. Es que admiten una programación por medio de lenguajes. Manejan un alfabeto binario mediante el cual se pueden representar y manipular cualquier elemento de información numérica o alfanumérica. Fíjense cómo cambia de ser un aparato que me sirve para medir una sola cosa o para hacer una sola cosa y pasa a ser un aparato que virtualmente es, vamos a decir, es capaz de medir o de mostrar cualquier cosa. Son más precisos y versátiles que los analógicos. Claro, más vale que van a ser más precisos dependiendo de cuánta información manejen. ¿Sí? Después más adelante en la carrera seguro que lo van a terminar de entender. Pero versátiles, obvio. ¿Por qué? Y porque me sirven para... El mismo aparato me puede servir como ahora para que estoy grabando la pantalla y estoy grabando del audio y estoy haciendo el trabajo como para poder mirar una película después y para, no sé, si me ocurre programar. Entonces, el mismo aparato digital, dependiendo de cómo interpreta la programación, me permite hacer cualquier cosa. Y por eso tienen un amplio campo de aplicaciones, es decir, se pueden utilizar para casi cualquier cosa. El otro día vi un video, y se los digo así en el aire para que lo busquen después. Hay un loco que ejecutó el jueguito, el Doom, en un EVA-test. ¿Y qué pasa? El EVA-test no era una computadora analógica, evidentemente era una computadora digital. Y él logró meterle adentro a eso. Y si lo buscan por internet, lo van a ver cómo el loco juega en la pantalla de un EVA-test. Fíjense qué versátiles que son, porque el EVA-test está preparado para medir algunas enzimas y decirte si estás embarazado o no. Y acá no, acá tenían toda la pantalla del Doom y estaban matando monstruos y demás. Ahora, digitales versus analógicos. Ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, facilidad y capacidad de almacenamiento de la información. Gran precisión en la representación numérica. Está limitada por la longitud de cadena de bits empleadas y no por la calidad de los circuitos electrónicos. Fíjense qué diferencia hay. Y la posibilidad de representar y tratar información no numérica. ¿Qué pasa? Una computadora analógica solamente me muestra, no sé, un dato numérico, me devuelve una cuenta, me devuelve un resultado de cómo puede ser, no sé, un voltaje o la fórmula resolvente, etcétera. Ahora yo, con una computadora digital, puedo programar un cartel que me diga la fórmula resolvente dio tal. O puedo programar un cartel que me sirva para medir, que me sirva para mostrar una información diferente. O quizás hasta pueda trabajar con texto. Que con las computadoras analógicas no puedo trabajar con texto. Si no le puedo decir, no sé, contá palabras o decime qué es lo que piensa una persona, que ahora que está pasando tanto con eso, que las redes sociales nos mantienen y eso son computadoras digitales que están de fondo. Una computadora analógica nunca podría analizar un comportamiento, por ejemplo. ¿Sí? Y justamente pueden trabajar con una gran cantidad de información, ¿sí? Y eso es, el punto 2 es importante, cuando dice gran precisión en la representación numérica. Una computadora digital puede tener muchísima precisión con solo manejar un gran número de bits, ¿sí? Cuanto más grande es el número binario, más la precisión que va a tener. La computadora analógica no, la computadora analógica tiene que tener una mejor circuitería para poder tener mejor calidad, ¿sí? En la lectura que genere. Las computadoras digitales se pueden clasificar. Y ahí entramos en la otra clasificación, según su potencia de cálculo y según su aplicación. Según su potencia de cálculo, vamos a ver ahora las supercomputadoras. Son equipos con gran potencia de cálculo, de tipo vectorial. ¿Qué quiere decir que es de tipo vectorial? Bueno, eso de que son muchas computadoras en paralelo. Lo van a ver son los famosos data center, ¿sí? El costo es realmente elevado y claro, es muy caro tener esas computadoras y más que tenerlas también es muy caro mantenerlas. Dicen que un data center grande consume la electricidad de una ciudad pequeña, ¿sí? Háganse la idea. Y se utilizan normalmente en entornos científicos, campos de aplicación, fíjense, energía nuclear, misiones espaciales, cambio climático, ¿sí? Los secretos de un estado. Acá todo ARSAT, por ejemplo, tiene el único data center Tier 3 de certificado de Argentina. Creo que hay otro más, pero todavía no están así como certificados. Pero el nuestro, el grande, es el de ARSAT. Después, acá tenemos un ejemplito. Por ejemplo, un Cray 1 es la primer supercomputadora, ¿sí?
tenía 12 unidades de procesamiento en paralelo. Más o menos 120 megaflops. Ahora vamos a hablar de qué es un megaflop. Eh, Vamos a hablar ahora. ¿Qué es un flop? Un flop es una cuenta de punto flotante, una cuenta con coma, ¿sí? Y si hacemos la cuenta, este hacía 120.000 cuentas de puntos flotantes, ¿sí? Porque es mega. Un HTC One es un teléfono del 2013, tiene un CPU Qualcomm Snapdragon 600 que tiene dos cores de 1.7 GHz y es 104 veces más rápido que esta computadora. Y un i7 de cuarta generación, también de 2013, con 4 cores de 3.5 es 1500 veces más rápida. Fíjense que lejos que no quedó la primera supercomputadora, que una máquina de escritorio le pasa el trapo lejos, lejos, lejos. Ahora vamos a ver una supercomputadora de ahora. Fíjense, esta es la Summit de 2018. Tiene unos dispositivos de IBM, ¿sí? Se llaman Power 9, que tienen 22 CPU de 3.7 GHz, son rapidísimos. Cuando hablamos de GHz hablamos de la frecuencia en la que hacen operaciones, ¿sí? Y tienen placa de video, a propósito, se llama Nvidia Volta GB100, sí, que tienen 80 núcleos cada una de esas placas. Bueno, uno de estos aparatos tiene 2.414.592 cores, es decir, procesadores chiquitos, y tiene 2.801.664 GB de RAM, una bestialidad la Summit, consume 11.1 megawatts. Si quiere alguno saber cuánto es un megawatt, miren su factura eléctrica y van a ver que no llegan a consumir un megawatt mensual. Y ahí viene el chiste, tiene 148.6 petaflops. Y de pico tiene 200 petaflops. ¿Qué es un petaflop? Bueno, si nosotros recién estábamos acá en megaflops, bueno, es mega, giga, tera, peta. ¿Sí? Así que háganse a la idea, es muchísimo más, ¿sí? Bueno, ahora acá para poder hablar de las supercomputadoras hay una clasificación que si quieren entren, ahí está mismo, está el QR, así que mientras que yo estoy hablando lo pueden escanear si quieren, que es top500.org y te muestra las 500 computadoras más rápidas del mundo. Hasta ahora parece que viene ganando la Summit, sí, que es de Estados Unidos, pero fíjense que viene atrás China. Y de a poquito esto va cambiando. Durante muchos años estuvo una computadora, una supercomputadora china, ahora otra vez vuelve a estar Estados Unidos. Nosotros tenemos una supercomputadora que es como la 12 de Sudamérica, que es el ISAC, que está en el ISAC, que está en La Conea, ¿sí? Ahí a 10 cuadras de la facultad. Bueno, avanzamos. Bueno, segunda división. Según su potencia de cálculo, macrocomputadoras. Fíjense que ya son un poquito más chicas. Dice, dan soporte a grandes redes de usuarios en una estructura centralizada de datos y procesos. Permiten la ejecución de muchos programas y cientos de usuarios simultáneamente. Es decir, puede haber un montón de gente conectada a esa macrocomputadora trabajando. Pueden ejecutar varios millones de operaciones por segundo y se los conoce como mainframes. En la actualidad, un gran ordenador, es decir, una computadora grande, sigue centralizando ciertas funciones, pero se descargan otras en terminales conectadas a él. ¿Qué pasa? Esta clasificación es una clasificación de cuando recién arrancaban las computadoras para todo el mundo. Y nos quedó un poco desdibujada. Hoy por hoy podemos decir que cualquiera que tenga un servidorcito en una empresa puede tener una cosa parecida a un mainframe, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque da soporte a muchos usuarios, porque tiene mucha gente conectada, porque le va dando servicios, etc. Ahora, vamos a ver acá un mainframe relativamente viejo, ¿sí? Del 2008. Tiene 64 procesadores de 4.4 GHz, tiene hasta 1.5 terabytes de memoria RAM y una velocidad de 30.361 MIPS. ¿Qué son 30.361 MIPS? Bueno, las MIPS son instrucciones naturales, no sé, 2 más 5, 7 más 8, sin coma, ¿sí? Entonces esta hace 30.000 MIPS. Si las comparáramos con flops, bueno, daría algo como para compararlo con una supercomputadora. Bueno, ahora pasamos a la clasificación de mini computadoras, ¿sí? Según la potencia. Las mini computadoras, al igual que los mainframes, se utilizan para estructuras centralizadas, ¿sí? Es una un poco más chica que la anterior. Soportan menos usuarios que los grandes ordenadores, ¿sí? Menos de 100,
proporcionan una velocidad en torno a los 50 MIPS, ya las cosas bajan, y estos equipos son pequeños en cuanto a tamaño y precio, pero pueden competir con mainframe chicos, ¿sí? No es chiste, es un servidorcito. Son usados comúnmente como servidores de entorno de red, servidores web y para tareas de diseño un poco más pesadas. Por ejemplo, no sé, cuando hacen las películas de Pixar, por ejemplo, no se procesa todo el video en las computadoras de la gente que desarrolla. Se prepara, como que se maqueta todo y la parte del renderizado se hace en una mini computadora que tienen ahí. O en el caso de que se contrate, a veces se contratan servicios on cloud y se hace en una supercomputadora, pero está contratado, ¿sí? Está afuera. Bueno, fíjense como para poder hacerse una idea, esta medida de los 50 MIPS contra una PlayStation 3 del 2006, que ya tenía 21.800 MIPS, ¿sí? Volvemos a lo mismo, los números acá son cosas que fueron variando un montón y cuando se hacen las clasificaciones, capaz que era, no sé, el 80 y las cosas cambiaron un montón. Bueno, acá tenemos un mini computador, fíjense, desde 1964. La principal ventaja que tenía es que no necesitaba una habitación con aire acondicionado, lo podías poner arriba de una mesa. Y era lo bastante pequeño justamente como para poner una mesa de laboratorio. Fíjense el precio, $16.000. Puede ser como, no sé, dos Apple hoy. Eh, y bueno, acá está. Les repito, la principal ventaja era que no necesitaba aire acondicionado. Imagínate que vos para poder mantener un lugar tenías que poner aire acondicionado en una habitación enorme. Ya se te iban los costos de tener tu computadora. Bueno, ahora cambiamos a otra clasificación y vamos a ver las microcomputadoras. Las microcomputadoras son ordenadores de moderada capacidad y potencia, con tamaños reducidos y accesibles económicamente. Están generalmente basados en procesadores de palabra de 8 bits y estas computadoras, por su versatilidad, son las más populares. Punto. Estamos hablando de las computadoras de hogar, ¿sí? Acá lo tenemos a Steve Jobs, que acá tirando dulzura. Pero hoy por hoy no están basados en procesadores de palabra de 8 bits. Les repito, cuando se hizo esta clasificación, las computadoras para todos eran de 8 bits, un 8088, que es el procesador de estudio que nosotros vemos. Hoy por hoy las computadoras de escritorio tienen 64 bits y hasta los celulares tienen 64 bits de palabra de memoria, es decir, toda la información que pueden pasar sin ir dos veces a la memoria. Es decir, van a buscar y vuelven, pueden traer 64 bits. Estas computadoras podían traer 8 nada más. Bueno, acá tenemos, fíjense, el 8088, que ya era de 16, con sistema de OS, miren qué lindo el GIF. Y una Epson HX20 del 83, la que se considera la primera notebook, ¿sí? Fíjense, tiene una pantallita acá chiquita. Y acá tiraba, con una impresora de calor, tiraba un papel, ¿sí? Imprimía. Y después acá, bueno, está el iPad de 2010, la primera. Evidentemente la potencia de cálculo de esta cosa es muchísimo mayor que la de los demás. También podemos tener, no sé, toda la gama de Samsung. Fíjense como todo esto es una... ¿cómo se llama? Es una microcomputadora, ¿sí? Todo esto es una microcomputadora, no me quería equivocar con el nombre. Y cómo fue cambiando, ¿sí? Del 81 a, bueno, al 2010 y acá tenemos 10 años más, ¿no? Para ver cosas. De hecho, acá están los celulares que se doblan, que son re modernos de ahora. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de las computadoras según su aplicación. Es decir, para qué se usan. Vamos a hablar primero de los equipos comerciales. Dice, son computadoras que estaban encargadas de realizar procesos de gestión propios de las empresas. ¿Por qué tiene que haber computadoras según su aplicación? Hoy por hoy todos tenemos una computadora y la usamos para todo. De hecho, yo les dije antes que mi PC sirve para cualquier cosa. Y la de ustedes también. Bueno, en realidad, cuando hay procesos muy especializados, hay equipos que tienen algún componente que es más grande o más chico o que es mejor o que es diferente, tomando en cuenta el uso que se le va a dar. Por ejemplo, los equipos comerciales son equipos que tienen que a realizar tareas que son propios de las empresas, muchas entradas, salidas, ventas, planillas de cálculo, etcétera. Entonces, en el 1959, la IBM 1401, fíjense que tenía 4K de memoria que se podían expandir a 16, era buena para leer tarjetas, copiar cintas e imprimir resultados y muy mala para cálculos numéricos. Es decir, era un equipo que me permitía hacer papeles y analizar las cosas, ir y venir, ¿sí?
Acá a ver si podemos verla un poquito más. Bueno, tenemos equipos de cálculo científico. Se caracterizaban por poseer una gran potencia y precisión de cálculo, ¿sí? Nos permitían hacer muchos cálculos. En este caso, la IBM 7094, que es del 62, un par de años después. Fíjense igual que es una habitación enorme, llena de máquinas. La 1401 era más chica. Acá están la unidad de almacenamiento, acá está la entrada de lectura de tarjetas, acá está el proceso y acá está la impresión, ¿sí? Bueno, y acá en los equipos de cálculo podíamos ver estos equipos que eran enormes y que servían para poder hacer cálculos científicos, ¿sí? Y para poder tener muchas mediciones. Tremendo el panel de control que estoy viendo, el teclado, con las demás cosas. Igual más o menos se ve, fíjense que acá están las cintas donde se guardan los datos, acá está el proceso, fíjense que es mucho más grande el proceso. Acá está el panel donde se pueden entrar cosas, pero no sé si se programaba todo desde este panel, sino que tiene que haber acá un lector de tarjetas o acá un lector de tarjetas que capturaba todo el programa en tarjetas, ¿sí? Y bueno, acá un ejemplito de cómo se trabajaba. El programador que está acá programaba en tarjetas perforadas como esta, lo metía en un lector de tarjetas que pasaba la información a una cinta. Estas cintas eran trabajadas acá en la 7094, que tenía otro sistema de cintas. Si yo ponía mi cinta de entrada, acá mi cinta de salida. Y acá tenía otro sistema de cinta con el programa con el que se iba a trabajar. Y se iba realizando el proceso y después esas cintas de salida iba a parar a una impresora. Está claro, ¿sí?, la misoginia de estos dibujos de hace ya más de 50 años, porque las mujeres solamente servían para llevar la cinta de la 1401 a la 7094 y volver a dejar en la 1401. Pero eso es una gran mentira, porque muchísimas mujeres son las encargadas de programar sistemas enormes, y de hecho fuimos a la luna porque una mujer supo programar, así que desmentir un poco esto que está acá, que la programación es para hombres. De hecho yo creo que es más para mujeres en un montón de aspectos. Bueno, los programadores llevaban las tarjetas, la 1401 lee un lote de tarjetas y los graban en una cinta, un operador lleva la cinta a la 7094, la 7094 realiza los cómputos, un operador lleva la cinta a la 1401 y la 1401 imprime la salida. Pensar que ahora apretamos control F9. Bueno, pasamos a otra clasificación. Equipos de control. Se utilizan en aplicaciones con gran cantidad de entradas y salidas y de datos. Y con ejecuciones en tiempo real. Es decir, que necesito saber los datos en el momento. Imagínense que acá, ¿cuánto tardaba yo en hacer los cálculos? El tipo programaba, probaba lo que tenía que hacer, lo resolvía y después imprimía y te devolvía en un papelito. Acá no, en los equipos de control necesito tener el dato en el momento. Por ejemplo, un equipo de control muy interesante es el rover este que está acá, el REMS, basado en un CPU de 8 bits. Fíjense que se siguen usando los CPU de 8 bits, que tiene 32K de ROM y 64K de RAM. Curiosity, que es el rover este, posee una EEPROM de 128K para el software y 4 megas para almacenar temporalmente los datos que necesita, allá en Marte. Y fíjense que es algo que tiene que ser así en tiempo real, porque la información de Marte a la Tierra llega en un montón de tiempo, ¿sí? Dato de color, si algún día se sienten solos. Pobre, igual el rover este ya se desactivó. Pero si ustedes se sienten solos, cada vez que el Curiosity cumplía un año en Marte, se cantaba cumpleaños él solo, ¿sí? Así que no hay pandemia que le gane al Curiosity. Bueno, según su aplicación, equipos de comunicación. Son aquellos equipos encargados de hacer el enlace entre dos o más computadoras al conectarlos en una red, ¿sí? Acá tenemos un ProLiant del 2018 que tiene 4 procesadores Intel Xeon E7 con 24 cores cada uno, es enorme, ¿sí? Y tiene protocolo de conexión de datos Gigabit Ethernet de 10 GB, ¿sí? Y usa InfiniBand también. InfiniBand es una red que es enormemente rápida y que, bueno, sirven para conectar equipos de red, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplito. Acá hace 30 años, ¿no? Que se arrancó. Bueno, 30 ya deben hacer un poquito más, ¿sí? Porque en el 89 yo tengo 31, así que ya hace 31. Que se creó Internet, y se creó Internet gracias a que existen estos equipos, ¿no? Gracias a que estos equipos pudieron conectar a las personas entre dos o más redes y pudieron armar esta red que hoy por hoy nos permite ver este video o charlar en la clase el viernes, ¿sí? Si tienen ganas de entrar ahí van a poder ver un dato más acerca de cómo eran los primeros sitios web y cómo funcionaban. Bueno, última clasificación. Según su aplicación tenemos equipos de base de datos.
son aquellas computadoras que manejan la totalidad de los datos útiles para una empresa, ¿sí? Notemos la diferencia. Recién teníamos equipos que me servían para calcular algunas cosas, pero con lentitud. Equipos que calculaban cosas quizás más chicas, porque eran mucho más chicas las memorias, pero en tiempo real. Recién equipos de comunicación que no necesitan tanto espacio para guardar datos, pero necesito que puedan calcular enlaces y comunicaciones en el momento. Y ahora equipos de base de datos, que vamos a tener un montón de espacio para guardar datos, ¿sí? Son aquellas computadoras que manejan la totalidad de los datos útiles de una empresa. Por ejemplo, la IBM 14, esta que está acá, Storage System del 2016, que tiene 30 CPUs Intel Xeon E5645. Si miramos estos CPUs no son muy rápidos, pero la magia es que tiene 180 discos SED de 6 terabytes, ¿sí? ¿Qué quiere decir SED? Self Encrypting Drive. Quiere decir que estos discos se cifran solos. No hace falta poner ningún programa para que la información esté resguardada. ¿Qué quiere decir? Que si alguien va, se lleva el disco y lo quiere poner en otro lado, no lo va a poder usar. Y tiene una memoria caché flash de 12 teras. ¿Qué quiere decir? Que con esa memoria caché puede manejar 12 teras de datos de ida y de vuelta sin ningún problema. Son equipos para manejar datos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación, voy a tener equipos que varíen un poco. Todos van a tener procesador, memoria RAM, placa madre, disco rígido y dispositivo de entrada-salida. Pero algunos van a tener más de cada cosa dependiendo del uso que necesiten, ¿sí? Bueno, ejemplitos de equipos de base de datos. Por ejemplo, los servidores de Facebook. Estos ya deben haber cambiado porque esta información es del 2012 y para mí Facebook ya tiró todo. Pero tiene 30 discos rígidos SAS en 2 chasis especiales y tiene hasta 900 discos rígidos por rack, enorme, ¿sí? Acá están los racks, esto es un rack, ¿sí? Esta heladera que está acá es un rack. Y cada rack posee 30 servidores y están basados en un Intel Xeon LGA 2011, por eso digo que para mí cambiaron. Y los AMD Opteron con socket G34, ¿sí? Son unas máquinas enormes. Y bueno, con esto terminamos el primer video. Espero que les guste. Igual después vamos a hacer alguna discusión en clase. Así que bueno, nos vemos.